Número 10. Una tumba de 4.400 años. Es un hecho conocido que muchas de las tumbas en el antiguo Egipto han sido saqueadas por sus tesoros. Entonces, cuando los arqueólogos encontraron tumbas que no habían sido abiertas en 4.400 años, de verdad que se entusiasmaron, como todos deberíamos estar. Enterrada en una cresta en la antigua necrópolis de Saqqara, la tumba encontrada en diciembre de 2018 estaba intacta. Se cree que es el lugar de descanso final de un sumo sacerdote. El interior estaba decorado con jeroglíficos elaborados. Llamado Watie, sirvió en la quinta dinastía bajo el reinado del rey Neferirkare, y los relieves pintados, esculturas e inscripciones que decoran la tumba estaban en excelente estado. Las escenas dentro de la tumba incluyen las de un sacerdote real junto con su madre, esposa y otros miembros de la familia. También se encontraron estatuas y otros dibujos en el interior con innumerables menciones de la madre del sacerdote, que muestran que el sumo sacerdote era dedicado a ella. Aún más notable es el hecho de que el color de estas pinturas estaba casi intacto. Los relieves mostraron que el sacerdote, su esposa y su madre realizaban diversas actividades cotidianas como cazar, navegar y hacer cerámica. Parece que hicieron todo juntos. Dentro de la tumba, los arqueólogos también encontraron 5 pozos debajo de una capa de escombros que se retiró a finales del 2018. De los pozos, uno no estaba sellado, pero no tenía nada adentro, mientras que los otros 4 aún permanecían sellados. Midiendo 10 metros de largo, 3 metros de ancho y un poco menos de 3 metros, la tumba fue construida poco después de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. A medida de que los arqueólogos continúan compartiendo lo que descubren adentro, hay esperanzas de que conduzca al ataúd o sarcófago del dueño de la tumba. Por ahora, es una visión maravillosa de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Número 9. Ciudad portuaria medieval en Omán. Donde había una ciudad próspera en Omán, ahora solo queda un solo edificio para demostrar su antiguo pasado. Con vistas al Océano Índico, la tumba de Bibi Marjan es la última evidencia permanente de la antigua ciudad de Kalhat. Rodeado de escombros, el techo se ha derrumbado y todo a su alrededor está en ruinas donde permanece la tumba. Se cree que fue construido por Baha al-Din-Ayaz, el rey de Hormuz del siglo XIII, en memoria de su esposa Marjan o por la propia Marjan. Las ruinas dan a lo que una vez fue parte importante del imperio de Hormuz, que gobernó entre los siglos XI y XV. Aunque es posible que no hayas oído hablar de esta ciudad antigua, el comerciante y explorador italiano Marco Polo visitó el área a su regreso a Venecia, desde la corte de Kublai Khan en Mongolia. Descrito por Polo como una ciudad portuaria fuerte y fortificada, el área era un centro para buques mercantes que importaban especias y arroz de la India y exportaban caballos árabes. Todo un lujo. Ubicado en la cima de una colina entre montones de piedras, paredes derrumbadas y escombros, no hay cercas, puertas, calles o caminos alrededor de la tumba. El sitio resistió un terremoto a finales del siglo XIV, así como un ataque de las fuerzas portuguesas en 1508. Afortunadamente para los historiadores, muchos de los patrones decorativos de las paredes y otros motivos arquitectónicos han sobrevivido. En julio pasado, la UNESCO puso a Kalhat en su lista de sitios del patrimonio mundial, junto con otros 4 sitios ubicados en Omán. A medida que los arqueólogos continúan cavando en el paisaje sombrío alrededor de la tumba, han encontrado cuentas, pulseras y anillos de la India, porcelanas de China, Vietnam, Tailandia y Birmania. También descubrieron los contornos de 2.800 casas, calles, mercados y una mezquita. Si bien a primera vista el paisaje notablemente vacío puede no parecer mucho, los arqueólogos continúan demostrando que todavía se pueden encontrar tesoros si buscas lo suficiente. Y ahora, el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Las ciudades muertas. Esto puede sonar súper ominoso, pero las ciudades muertas son en realidad más de 700 asentamientos que datan de antes del siglo V después de Cristo. Ubicadas entre las ciudades de Alepo e Idlib en Siria, estas ciudades fantasmas albergan una gran concentración de sitios arqueológicos. Abandonadas entre los siglos 8 y 10, a medida que los colonos se iban a prosperar a otros lugares, casas, iglesias, templos paganos y otros edificios quedaron atrás. Una de las ciudades muertas
puertas más grandes e impresionantes es Al-Bara, originalmente no afectada por la conquista musulmana en el siglo VII, más tarde cayó en manos de los cruzados que retuvieron la ciudad hasta que un terremoto la dejó inhabitable en 1157. Algunas de las ruinas de Al-Bara incluyen dos grandes iglesias con techo piramidal, un monasterio y un fuerte. Otras estructuras que se encuentran en las ciudades dispersas en toda la región incluyen baños romanos, así como iglesias y evidencia de la transición del antiguo mundo pagano del Imperio Romano al cristianismo bizantino. Una vez considerada una de las principales productoras de trigo, aceitunas, aceite de oliva, uvas y vino, el clima cambió en la zona provocando sequía y el aumento de las temperaturas. Si el clima no era suficiente para sofocar el crecimiento del área, la conquista de los árabes cambió las rutas comerciales, lo que resultó en una pérdida de negocios para las aldeas. Finalmente, los aldeanos se fueron y los colonos se dirigieron a otras ciudades dejando atrás una gran franja de arquitectura que ahora se asienta como antiguas aldeas abandonadas que susurran un pasado próspero. Número 7. Templo antiguo en Turquía. ¿Ustedes recuerdan a Göbekli Tepe? Bueno, en cualquier caso, un arqueólogo que trabaja en el este de Turquía ha encontrado un antiguo templo que se estima tiene más de 11.000 años. Data del período neolítico. El templo fue construido con pequeñas piedras y suelos de barro endurecido. Se dice que se construyó durante el mismo período de tiempo del Göbekli Tepe, conocido como el templo más antiguo del mundo. A lo largo de la historia, se decía que personas de origen sumerio, babilónico, hitita, romano e incluso otomano vivieron en la zona, así que era bastante popular. Después de realizar excavaciones, se descubrieron 4 estelas o pilares de piedra con inscripciones que sirvieron como monumentos. Las estelas se encuentran a menudo en territorio maya o en el antiguo Egipto, aunque generalmente se usan para marcar un evento o sitio importante con letras e imágenes. Las estelas que se encuentran aquí no estaban rotas, pero no tenían ningún tipo de ornamentación. Con características similares al templo Göbekli Tepe, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2018, solo podemos adivinar que otros misterios se descubrirán y que otros detalles históricos fascinantes saldrán a la luz a medida que los arqueólogos continúen explorando esta área en Turquía. Número 6. Tallas antiguas en el río. El río Shamala en Karnataka, India, ha revelado una antigua sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, el nivel del agua bajó y reveló miles de rocas misteriosas cubiertas de esculturas ornamentadas, conocidas como Shiva Lingas. Son símbolos religiosos hechos en honor al dios Shiva. El lugar se conoce como Sahasralinga, lo que se traduce como 1000 Shiva Lingas en sánscrito. Se ha convertido en un lugar de peregrinación extremadamente importante y miles de personas lo visitan ofreciendo sus oraciones al señor Shiva durante el festival hindú de Shivratri. Shiva Lingas o Linga es una representación de la deidad hindú Shiva. Ubicado en el bosque, el lugar representa el poder divino y la energía positiva, y se dice que guarda los secretos de los antepasados. Se dijo que los símbolos o tallas fueron encargados por el rey de Sirsi entre 1678 y 1718. La leyenda local dice que los Sahasralinga fueron creados por orden del rey con la esperanza de tener un heredero. Curiosamente, muchos Shiva Lingas de origen desconocido se pueden encontrar en Camboya. También están en medio de un río protegido por la jungla, pero su importancia se ha perdido con el tiempo, especialmente después de la Guerra Civil de 20 años. Nadie recuerda quién los talló o por qué. Número 5. Ruinas antiguas en el desierto australiano. Cuando los arqueólogos australianos se dispusieron a excavar cerca de la formación de roca arenisca de Uluru, desenterraron las ruinas de una ciudad que data de más de 1500 años. Las tumbas y los artefactos descubiertos en el sitio llevan a los investigadores a creer que era la capital de un antiguo imperio que los historiadores desconocían hasta ahora. Observado por primera vez en imágenes satelitales en octubre de 2013, el
radar de penetración terrestre recientemente desarrollado reveló un área que abarca más de 16 kilómetros cuadrados. Después de meses de excavaciones, se descubrieron una serie de estructuras, incluyendo un palacio real, templos, depósitos de agua y casas. También se descubrieron casi 300 tumbas en una necrópolis a las afueras de la ciudad. La mayoría de los cuerpos parecen ser de origen protoaborigen, pero algunos también incluyen aquellos con descendencia polinesia y asiática. El profesor a cargo del sitio cree que alguna vez hubo entre 20.000 y 30.000 habitantes en la ciudad y que probablemente estuvo ocupada durante 400 o 500 años. Con la cantidad de artefactos reunidos en el sitio, los restos de otras partes del mundo y los muchos objetos importados hace que los investigadores crean que este lugar es una importante ruta comercial. Entonces, ¿por qué fue abandonado? Muy probablemente por la sequía o por un conflicto. Número 4. Antigua tribu amazónica. A veces, la tecnología moderna es exactamente lo que los arqueólogos necesitan para descubrir civilizaciones ocultas. Este fue el caso cuando los investigadores utilizaron Google Earth para detectar 210 geoglifos en 200 sitios diferentes en la Amazonia. Similares a las líneas de Nazca que se encuentran en Perú, esta serie de diseños geométricos zoomorfos y antropomórficos son realmente sorprendentes. Después de analizar detenidamente imágenes aéreas y satelitales, los investigadores descubrieron una red compleja de pueblos, ciudades, carreteras y estructuras. Se cree que una civilización avanzada habitó el área en el pasado distante y creó estas imágenes. Entre los hallazgos había 260 enormes avenidas y largos canales de riego y cercas para el ganado. Fue descubierto cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil. Muchas de las estructuras encontradas son de forma cuadrada o rectangular. Otros también forman círculos concéntricos o figuras geométricas complejas como hexágonos y octágonos, todos conectados por una red de amplias avenidas. Los investigadores continúan excavando en el área y han encontrado cerámica, piedra tallada y otros elementos que apuntan a que allí habitaron seres humanos. Aunque algunos de los sitios no tenían artefactos, pueden haber sido utilizados para funciones ceremoniales o con fines defensivos. Aunque los investigadores creían originalmente que las personas antiguas de la zona eran nómadas y cazadores, la cantidad de estructuras y su tamaño ahora hacen que los arqueólogos crean que se trata de una sociedad más compleja que se estima en alrededor de 70.000 habitantes. La datación por carbono en los objetos indica que fueron construidos entre 1000 y 2000 años atrás, lo que nos da una idea de la Amazonia precolombina y las personas que vivieron allí. Número 3. La vida antigua en la India. Un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Oxford descubrió recientemente nuevos sitios arqueológicos en el sur y el norte de la India que revelaron la vida antigua. Al examinar el entorno en el que vivían los humanos y las herramientas que utilizaron, el equipo internacional descubrió que las poblaciones humanas estaban presentes en la India unos 15.000 años antes de lo esperado. ¿Por qué es este hallazgo tan fascinante? La erupción volcánica del monte Toba, un antiguo volcán en el centro norte de Sumatra, ocurrió hace 74.000 años, con muchas formas de vida que de alguna manera sobrevivieron a la supererupción. Al analizar las herramientas de piedra encontradas en el sitio, el equipo confirmó que fueron hechas por Homo sapiens. El hecho de que estas herramientas de la era del Paleolítico Medio se encontraran justo antes y después de que ocurriera la supererupción sugiere que aquellos que sobrevivieron eran la misma población que fabricó o usó las mismas herramientas. Otra evidencia de neandertales en Europa, llamados hobbits en el sur y este de Asia, también continuaron sobreviviendo mucho después de la erupción de Toba. Hasta ahora, los estudiosos especulan que el volcán Toba causó una seria destrucción ambiental y casi llevó a la humanidad a la extinción, pero el descubrimiento de material vegetal, huesos de animales y herramientas de piedra en el sur y el norte de la India ahora demuestra que estas personas eran tan duras como la roca. Número 2. Objetos antiguos en el sumidero de Florida. No necesariamente tienes que viajar al otro lado del mundo para encontrar algo prehistórico. Solo pregunta a los científicos que descubrieron artículos en un sumidero de Florida que creen que pertenecían a personas que vivieron en el área hace 14.500 años. Ubicados a 48 kilómetros al sureste de Tallahassee, el sumidero se descubrió por primera vez hace una década. Pero cuando un equipo de científicos creía que el sumidero
sitio podía contener secretos históricos, su persistencia valió la pena. Entre 2012 y 2014, los científicos excavaron y encontraron un cuchillo y escamas de piedra que proporcionaron evidencia para los primeros humanos antes de lo que se pensaba. Mide casi 61 metros de ancho. El sumidero tenía un estanque poco profundo en el fondo en la antigüedad que ofrecía agua dulce y un punto de reunión para los animales. Utilizando estiércol de mastodonte que los investigadores encontraron cerca, el análisis de las ramitas en el estiércol databa de alrededor de 14.550 años. Los investigadores del Instituto Smithsonian han calificado el sumidero como uno de los primeros sitios bien documentados de la presencia humana en el sureste de los Estados Unidos. Esta es una pieza importante del rompecabezas que coloca a las personas en el área 1500 años antes de lo que se pensaba. Número 1. Templo azteca oculto. La madre naturaleza ha revelado un antiguo templo escondido dentro de una pirámide azteca. Los arqueólogos estaban trabajando en los restos de la gran pirámide de Teopanzolco en el sur de México cuando, en 2008, reveló su secreto. La excavación ha estado ocurriendo en el sitio desde 1921, pero se necesitó un terremoto de magnitud 7.1 para revelar un antiguo santuario enterrado 2 metros debajo del templo principal. Científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México estaban escaneando la pirámide en busca de problemas estructurales después del terremoto que sucedió en septiembre de 2017. Resulta que hubo templos gemelos donde ocurrió el daño más grave. Desafortunadamente, la fuerza del daño causó que las estructuras se doblaran en el medio y las dejó desestabilizadas peligrosamente. En un esfuerzo por salvar la pirámide histórica, los arqueólogos crearon paredes y un corredor, pero al hacerlo, desenterraron una estructura previamente desconocida que era sorprendentemente similar al templo original, que se levantó en dedicación al dios de la lluvia azteca Tlaloc. La nueva estructura tiene un estilo similar al templo original, con paredes de doble fachada cubiertas de piedra alargadas y posiblemente podría ser un templo anterior dedicado al dios. Desafortunadamente, la humedad en la región dañó las paredes de estuco del templo, pero los arqueólogos pudieron salvar algunos de los fragmentos restantes. Entonces, si bien las fuerzas de la naturaleza y el daño causado por el terremoto son motivo de preocupación, la ocurrencia de los fenómenos naturales también es un componente clave en el descubrimiento de este sitio arqueológico escondido dentro de una de las pirámides más conocidas de México. Colmar, Francia. Colmar es una encantadora ciudad medieval que parece sacada de un cuento de hadas, ubicada en la región de Alsacia en el noreste de Francia, cerca de la frontera alemana. Es famosa por su belleza medieval bien conservada, con calles empedradas, coloridas casas de entremado de madera, un canal al estilo de la pequeña Venecia e iglesias históricas y lugares de interés, incluida una biblioteca. Como señaló la bloguera de viajes Erin en Never Ending Voyage, la cultura de la ciudad contiene una mezcla de elementos alemanes y franceses. Por ejemplo, la arquitectura es claramente germánica, pero los edificios están equipados con persianas francesas. Los viajeros dicen que es tan bonito que no se siente real. Las casas son muy coloridas y están adornadas con flores y lámparas de hierro forjado. La casa más famosa es conocida como la Casa Adolf. Se cree que es la más antigua y data de la primera mitad del siglo XIII. Entrar a Colmar es como retroceder en el tiempo. La ciudad está diseñada para peatones y ofrece a los visitantes la oportunidad de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida moderna. También es un gran destino para los amantes del vino. Colmar es una de las ciudades más secas de Francia, por lo que es ideal para la producción de vino y se ganó la reputación como la capital vinícola de la región alsaciana. Número 8. Avenida de los Baobabs en Madagascar. La Avenida de los Baobabs es una colección de gigantescos árboles antiguos que rodean una carretera de tierra en el oeste de Madagascar. Alguna vez fueron parte de un bosque denso, pero debido a la deforestación intensa, ahora son parte de un paisaje cubierto de hierba, en su mayoría vacío. La deforestación es un gran problema en Madagascar debido a la tala ilegal y la quema. Los árboles raros también corren riesgo de ser alcanzados por un rayo
y también por los ciclones que golpean la costa oeste de Madagascar cada año. Hay alrededor de 25 baobabs que rodean la avenida de 260 metros. Pueden vivir hasta 800 años, alcanzando un diámetro de hasta 11 metros y una altura de 30 metros. Según los informes, el amanecer y el atardecer son los mejores momentos para visitar los majestuosos árboles que se elevan imponentemente sobre el paisaje, casi como de otro planeta. Se están haciendo esfuerzos para preservar la Avenida de los Baobabs, que se convertirá en el primer monumento natural de Madagascar. Número 7. Castillo de Neuschwanstein. Apodado el Castillo de Cuentos de Hadas, el Castillo de Neuschwanstein está cerca de la ciudad de Füssen en Baviera, Alemania. Se asienta entre los Alpes bávaros, en lo alto de una colina, con vistas al valle de Hohenschwangau, en un paisaje de belleza incomparable. Es uno de los palacios y castillos más populares de Europa. El Castillo de Neuschwanstein fue comisionado para ser el lugar de retiro del rey Luis II de Baviera. El tímido rey construyó el castillo como homenaje a su compositor favorito, Richard Wagner, y lo pagó con su propia fortuna, y cuando desapareció, se endeudó mucho. Conocido como el rey de los cuentos de hadas o el rey loco, dependiendo de a quién le preguntes, amaba la música pero odiaba la vida pública y, según los informes, era un poco extraño. Sus pasiones eran los palacios, los castillos, la música y el arte. Un día, el rey salió a caminar a las orillas de un lago del jardín en un palacio y nunca más lo volvieron a ver. Se cree que sus asesores conspiraron para destituirlo y, cuando no funcionó, se deshicieron de él. El castillo es un testimonio de su amor por la belleza y, aunque el elaborado interior del castillo se inspiró en la arquitectura medieval, estaba equipado con tecnología moderna. Se calentaba y tenía agua corriente e inodoros, que fueron suministrados por un manantial cercano. Más de 1.3 millones de personas acuden al castillo anualmente para disfrutar de su atractivo de cuento de hadas. Es uno de los castillos más visitados en Alemania e incluso sirvió para la inspiración del Castillo de la Bella Durmiente de Disney y el Castillo de la Cenicienta, así como muchas otras maravillas arquitectónicas de todo el mundo. No sé qué es más mágico que eso. Número 6. Santuario de las Lajas. Quizás sea una sorpresa que el Santuario de las Lajas no sea tan conocido en comparación con otros lugares de los que te voy a hablar. Comúnmente conocido como un milagro de Dios en el abismo, es una basílica católica romana ubicada en un desfiladero boscoso en Colombia, cerca de la ciudad de Ipiales, cerca de la frontera de Ecuador. Se encuentra a 100 metros sobre el río Guaitara y conecta dos lados de un barranco a través de un puente de 50 metros de altura. Los años que tardó en levantarse parecen valer la pena cuando uno observa la catedral neogótica que tardó 33 años en construirse contra el magnífico telón de fondo de los verdes acantilados y las cascadas circundantes. Parte del muro es la piedra del cañón. Quizás te preguntes por qué el Santuario de las Lajas fue construido en una ubicación tan inconveniente. No fue por el espectacular paisaje, eso solo fue una ventaja. En 1754, una mujer amerindia y su hija quedaron atrapadas en una terrible tormenta. Mientras intentaban buscar refugio de la tormenta, levantaron la vista y vieron la imagen de la Virgen María en las rocas. En ese momento, la hija de la mujer se curó de su sordera e incapacidad para hablar. El primer santuario se construyó unos años más tarde y pronto comenzó a crecer a medida que llegaban los peregrinos y recolectaban donaciones. Con el paso del tiempo, ocurrieron más milagros en la capilla, lo que eventualmente inspiró la construcción de la basílica actual. La basílica fue construida entre 1916 y 1949 y fue oficialmente designada como basílica menor por la Iglesia Católica. Parece una historia mágica, ¿no crees? Número 5. Pamukkale. El nombre Pamukkale significa castillo de algodón y se refiere a la apariencia blanca y algodonosa de una fuente termal natural en el suroeste de Turquía. Pamukkale ha sido conocida como una ciudad balneario desde la época romana, debido a sus aguas termales y travertinos ricos en minerales. Los acantilados de algodón son una estructura de bicarbonato de calcio endurecido que cae en cascadas sobre los acantilados locales como cera de las velas. Puede parecer algodón, pero es algo bastante
extremadamente duro. Hay 17 piscinas termales en terrazas que se alimentan de las cuevas subterráneas ricas en dióxido de carbono que son calentadas por los volcanes. Su extraordinario aspecto blanco brillante es el subproducto del calor y el dióxido de carbono que se eleva desde las piscinas de vapor y deja atrás depósitos de carbonato de calcio en forma de gel que se endurecen en travertinos. Los romanos reconocieron los beneficios de los baños minerales para aliviar las afecciones como el asma, la artritis y los problemas digestivos, así como la relajación terapéutica. Ahora puedes bañarte en las aguas ricas en minerales como lo hicieron los romanos. La ciudad antigua greco-romana de Hierápolis se encuentra cerca de las piscinas y contiene sus propios baños termales, así como el Museo de Arqueología de Hierápolis y numerosas ruinas. Pamukkale y Hierápolis fueron designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. ¿Has estado allí? ¿Lo recomiendas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 4. Iglesia del Apóstol Andrés. En el río Voksa de Rusia, al norte de San Petersburgo, se encuentra una iglesia de madera en miniatura situada en una isla de piedra megalítica, casi igual de pequeña que apenas se levanta del agua. Escondida en una parte aislada del río y rodeada de árboles, parece un escondite en un bosque secreto sacado de un libro de cuentos medieval. La iglesia del Apóstol Andrés es una iglesia cristiana ortodoxa diseñada por el arquitecto ruso Andrei Rodionov. Es mucho más nueva de lo que parece y fue construida en el año 2000. Su diseño se inspiró en la iglesia de la Ascensión en Kolomenskoye, una iglesia con techo de carpa de madera del siglo XVI que alguna vez fue parte de la propiedad imperial. La iglesia del Apóstol Andrés ocupa casi toda la isla en la que se encuentra y solo se puede llegar en barco. Se rumorea que es la única iglesia del mundo construida en una pequeña isla. Una afirmación creíble pero aún no confirmada. Supuestamente hay planes para construir un puente a la isla. La iglesia no se usa regularmente, pero está disponible con cita previa para bodas y bautizos. Número 3. Túnel de glicinias. En los jardines Kawachi-Fuji en Japón hay un pasadizo de color pastel que parece destinado a una boda de cuentos de hadas. El túnel está revestido con 150 plantas de glicinias de 20 especies diferentes en tonos blanco, rosa, morado, azul y violeta. El mejor momento para visitar el túnel es durante el Festival de Wisteria, que se celebra durante la temporada de floración a finales de abril o a principios de mayo. Visitar fuera de la temporada de floración significa que probablemente encontrarás una masa decepcionante de ramas torcidas. Los jardines de Kawachi-Fuji están a unas 5 horas de Tokio en tren de alta velocidad. Si no quieres viajar tan lejos, Ashikawa Flower Park está a solo 2 horas de Tokio y es el jardín de glicinias más grande de Japón. Hay más de 350 árboles de glicinias en Ashikawa Flower Park, algunos de los cuales tienen 150 años, así como vibrantes flores de temporada. La pantalla de iluminación Flower Garden of Lights del parque es un éxito entre los visitantes y ha sido clasificada por los críticos nocturnos como la mejor pantalla de iluminación en Japón. Número 2. Montañas del arco iris. Si bien estas pueden parecer montañas regulares desde lejos, a medida que te acercas, puedes ver que los colores se vuelven cada vez más hermosos. Estas montañas son una maravilla geológica y son conocidas por su colorido. Parece como si alguien hubiera tomado un pincel y pintado un arco iris directamente sobre ellas. Ubicadas en el Parque Geológico Sanjie-Dansha en China, han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ahora es un destino de viaje muy popular para los turistas y excursionistas. Entonces, ¿cómo obtuvo su increíble color? Las montañas están compuestas de arena y limo con muchos tipos diferentes de minerales y hierro que son responsables de crear los colores que vemos hoy. La meteorización y la erosión se llevaron la roca sedimentaria y expusieron las diferentes formaciones y la química hizo el resto. Si realmente quieres ir, ten cuidado de no decepcionarte. Estas montañas son hermosas sin duda, pero las personas tienden a exagerar demasiado lo bien que se ven al saturar el color en Photoshop. Si deseas ver exactamente cómo son, asegúrate de buscar un sitio web oficial o simplemente ir en persona. También hay otras cadenas montañosas de arco iris en otras partes del mundo, como en Perú. Solo ten cuidado de verificar el clima cuando vayas. Número 1.
El Salto Ángel. Ubicado en el Parque Nacional Canaima de Venezuela, el Salto Ángel es la cascada ininterrumpida más alta del mundo. Fluye desde la cima de la montaña de mesa llamada Aullantepui hacia el Cañón del Diablo, a 979 metros de altura, 15 veces la altura de las cataratas del Niágara y, a menudo, por encima de las nubes. Está rodeada por otras cascadas que desembocan en una laguna teñida de minerales con playas de arena. Debido a su ubicación remota y a los temores entre los indígenas locales de que allí había malos espíritus, el Salto Ángel no se descubrió oficialmente hasta 1933, cuando un buscador de oro estadounidense llamado James Crawford Angel voló por encima y notó la espectacular maravilla natural. Angel estaba tan impresionado por las cataratas que regresó allí en 1937 con su esposa y algunos amigos. Su avión se quedó atascado en el barro, lo que los obligó a regresar a la civilización. Después de caminar durante 11 días, finalmente llegaron a un pequeño pueblo. Se corrió la voz sobre las cataratas, que posteriormente fueron nombradas en honor a Angel. El sitio se protegió en 1994 cuando el Parque Nacional Canaima fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Solo se puede acceder a Canaima por aire. Para llegar al Salto Ángel desde allí, los visitantes deben volar o tomar un bote. Las cataratas se reducen a un goteo y a veces se secan entre diciembre y abril, por lo que el mejor momento para visitar el lugar es entre mayo y noviembre. Esto puede parecerte familiar, ya que fue la inspiración para las cataratas Paraíso de la película Up, y es una visión espectacular del sueño de un explorador. La Caldera del Diablo. En el extremo más oriental de Minnesota, cerca del lago Superior y la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el río Brule cae 243 metros en una distancia de 12.8 kilómetros. En un punto, el río se divide en dos. Un lado fluye hacia una cascada normal, el otro desaparece en un agujero en el suelo y nadie sabe qué sucede después de eso. La gente llama a esta zona las cataratas de la Caldera del Diablo. El agujero gigante consume grandes cantidades de agua, que va a un lugar desconocido, desconcertando a los excursionistas y científicos durante décadas. El agua tiene que salir a algún lado, y la mayoría está de acuerdo en que finalmente desemboca en el lago Superior. Sin embargo, no hay ríos subterráneos debido al tipo de roca. Se han lanzado al agua tintes y pelotas de ping-pong para tratar de trazar el camino del agua, pero ninguno de estos tintes y bolas se han vuelto a ver. Los baches de los cauces de los ríos, también llamados hervidores de agua, son comunes. Sin embargo, normalmente son erosiones superficiales y no canales enteros. Las posibles explicaciones para esta extraña característica geológica incluyen una línea de falla, una cueva subterránea y un tubo de lava. Para soportar la gran cantidad de agua que se vierte todos los días, necesitaría una cueva o un canal subterráneo grande y profundo. Sin embargo, estos se forman raramente y solo en piedra caliza, que es una piedra blanda que se disuelve fácilmente en el agua. En esta área de Minnesota, el suelo es basalto y riolita, que no permite canales subterráneos. No puede ser un tubo de lava porque la riolita no forma tubos de lava. Una línea de falla abierta eventualmente se obstruiría con sedimento, al igual que un tubo de lava. Además, no hay evidencia de una falla. Entonces, ¿a dónde va el agua? ¿Cómo es que llega allí? Una leyenda dice que alguien metió un automóvil en la fisura para descubrir la verdad. Algunas personas han probado GPS y cámaras, pero son inútiles una vez bajo tierra. La naturaleza del abismo también evita que los aspirantes a espeleólogos o buzos exploren las misteriosas profundidades. Por el momento, la catarata de la Caldera del Diablo seguirá siendo un misterio. Número 10. Explosiones de permafrost. Tanto en los círculos árticos como en antárticos hay diferentes tipos de capas de hielo. Existe el hielo estándar, con el que estamos familiarizados, pero debajo de eso hay una capa de tierra que permanece congelada durante todo el año llamada permafrost, y es muy difícil perforarla. Por ejemplo, cuando los mineros de oro del Yukon o Alaska golpean una capa de permafrost, descongelarlo es un proceso costoso y requiere mucho tiempo y habilidades especiales, pero aún así quieren llegar a ese oro. El permafrost puede parecer una cosa incómoda, pero segura para estar cerca, y generalmente lo es, pero no siempre es el caso, porque bajo ciertas condiciones el permafrost puede explotar. La explosión en sí misma no solo es peligrosa, sino que también deja
un cráter gigante y peligroso. Estas explosiones son particularmente comunes en Siberia, una región vasta y en gran parte inexplorada del norte de Rusia. Debido a que Siberia es tan remota, los expertos admiten que es difícil determinar con qué frecuencia ocurren las explosiones, pero se cree que suceden con bastante frecuencia. Cuando el permafrost se derrite, libera gases inflamables, incluido el metano, de la descomposición de material orgánico como la vegetación y los cadáveres de animales. Los científicos creen que la liberación repentina de estos gases pueden ser culpables de las explosiones. A pesar de lo aterradoras que son las explosiones de permafrost, hay un problema subyacente más grande que se avecina en el horizonte. A medida que el calentamiento global continúa en una trayectoria ascendente, los investigadores están cada vez más preocupados de que el permafrost de Siberia esté en peligro de derretirse por completo. Número 9. Cráter de gas Darvaza. Apodado la Puerta al Infierno, el cráter de gas Darvaza se formó en 1971 en lo que ahora es Turkmenistán. En ese momento, el área estaba bajo el liderazgo soviético, que escaneó la Tierra en busca de recursos. Se descubrió una bolsa de gas metano, por lo que el gobierno estableció una estación de perforación para cosecharlo. Sin embargo, los funcionarios subestimaron el tamaño y el alcance del depósito de metano y comenzó a formarse un pozo. Toda la estación de perforación fue devorada por el agujero. Afortunadamente no se perdieron vidas. Sabiendo lo peligroso que es el gas metano y no queriendo liberar grandes volúmenes de este en el aire, los geólogos que trabajan en el sitio encendieron el metano altamente inflamable, esperando que eventualmente se quemara. La segunda subestimación fue que el fuego agotaría el metano en un tiempo razonable. Sin embargo, el pozo contiene reservas de gas tan grandes que continuó ardiendo mucho tiempo después de que se incendiara. De hecho, todavía está ardiendo, más de medio siglo después. El pozo en llamas tiene actualmente 70 metros de ancho y se asemeja a una puerta al inframundo. De ahí el apodo de la Puerta al Infierno. Número 8. Nubes lenticulares. Las nubes son muy diversas y las nubes lenticulares son uno de los tipos de nubes más particulares. Las nubes lenticulares son nubes estacionarias con forma de lente que se forman entre las altas latitudes de la troposfera. Su forma y tamaño a menudo eclipsan a las nubes, dándoles un aspecto perfectamente esculpido. Las nubes generalmente se forman en el lado a favor del viento de una montaña o una cordillera. Cuando el aire es estable y húmedo, fluye sobre la montaña y crea una serie de ondas oscilantes. A veces, las nubes lenticulares se crean de tal manera que se apilan en otras nubes, creando un diseño hermoso e impresionante que hace que el espectador se pregunte cómo es posible tanta perfección. Las formas de las nubes son tan extrañas para algunas personas que incluso han especulado que son ovnis. Número 7. Bioluminiscencia. En pocas palabras, la bioluminiscencia es la capacidad de un organismo vivo para producir y emitir luz, y durante mucho tiempo, los científicos estaban confundidos sobre por qué existía este fenómeno. Al principio, se pensaba que este rasgo solo era poseído por los peces que viven en las partes profundas y oscuras del océano. Sin embargo, la bioluminiscencia también se puede encontrar en otros organismos vivos, incluidas ciertas plantas acuáticas y algas. Otros estudios de bioluminiscencia revelaron que el fenómeno es causado por dinoflagelados, que son organismos unicelulares que producen luz. Los animales acuáticos que contienen estos organismos pueden encenderse. A menudo usan esta habilidad como mecanismo de defensa para ahuyentar a los depredadores. Las plantas también usan la bioluminiscencia para su ventaja. Cierto plancton se ilumina si se toca. Al igual que con los animales bioluminiscentes, este es un mecanismo de defensa, probablemente esperando que el peligro se vaya. Poco después del descubrimiento de la bioluminiscencia, la gente le temía, lo que es comprensible. En Puerto Rico hay un lugar llamado la Bahía del Mosquito, que tiene un suministro natural de aguas que contienen dinoflagelados. Los residentes asustados trataron de deshacerse de las algas, pero en su lugar llenaron el área. ¡Ups! Las algas continúan prosperando y por la noche una gran parte de la bahía brilla en un bonito tono azul. ¿Alguien ha estado allí? Déjenme saberlo en los comentarios.
Número 6. Cangrejos rojos de Christmas Island. Christmas Island se encuentra en el Océano Índico y presenta una de las migraciones anuales de cangrejos más singulares del mundo. La población de cangrejos rojos de la isla generalmente vive en el bosque, pero cada año al comienzo de la estación húmeda, que generalmente es en octubre o noviembre, viajan en masa a la playa, donde se aparean y ponen huevos. Los machos llegan primero y cavan madrigueras. Después de aparearse con las cangrejos hembras, los machos regresan inmediatamente al bosque. Las hembras permanecen en la playa durante otras 2 semanas incubando sus huevos. Finalmente, liberan los huevos en el océano y viajan de regreso al bosque para reunirse con la población masculina. Después de la eclosión, las larvas de cangrejo pasan entre 3 a 4 semanas en el océano antes de regresar a tierra como adolescentes. La parte más fascinante de esta migración sincronizada se refleja en los enormes 40 a 50 millones de cangrejos que participan en ella simultáneamente. Para proteger el flujo de cangrejos que viaja, se cierran ciertas partes del camino. Esperar que los cangrejos crucen la calle puede parecer molesto. Sin embargo, la gente viaja de todo el mundo para presenciar este sorprendente fenómeno. ¿Tú lo harías? Número 5. Pilares de luz. Los pilares de luz son un fenómeno óptico causado cuando los cristales de hielo planos y hexagonales refractan las luces. Estas luces tienden a tomar el color de la fuente de luz y generalmente son producidas por farolas. Sin embargo, cualquier fuente de luz, en condiciones adecuadas, puede crear un pilar de luz. ¿Y cuáles son exactamente estas condiciones? Bueno, para crear pilares de luz necesitas cristales de hielo. Para que se formen estos cristales, las temperaturas deben estar por debajo de los 0 grados Fahrenheit. En la mayoría de los casos de los pilares de luz, las temperaturas son de -10, -20 o incluso menos. Tampoco debe haber viento y los cristales deben estar cerca del suelo. A menudo, esto significa alta presión sin tormentas presentes. De hecho, un sistema de tormenta puede interrumpir la formación de los pilares. En enero de 2017, en Ontario, Canadá, los residentes disfrutaron de la hermosa vista de docenas de ejes verticales de luces azules, blancas y naranjas que colgaban en el cielo. Incluso, los residentes de las ciudades vecinas vieron las luces. En ese momento, la temperatura era de -18 grados centígrados. Las luces colgaron en el cielo durante al menos 45 minutos antes de desvanecerse. Número 4. Spotted Lake. Canadá es el hogar de un lago fascinante que se parece a cualquier otro cuerpo de agua durante la mayor parte del año, pero durante el verano todo cambia. El lago llamado Spotted Lake, también conocido como el lago más mágico de Canadá, se encuentra al noroeste de Os Hoyos, en el valle de Okanagan, en la Columbia Británica. A medida que se acerca el verano, el clima se calienta, parte del agua del lago se evapora y quedan cientos de piscinas de salmuera de color amarillo, azul y verde. Estas piscinas están hechas de altas concentraciones de minerales que se han escurrido de las colinas circundantes y se han acumulado en el agua, como calcio, sulfatos de sodio y sulfato de magnesio. Los minerales del lago se utilizaron para fabricar municiones durante la Primera Guerra Mundial. Durante siglos, Spotted Lake ha sido considerado un lugar sagrado por los pueblos indígenas de la nación Okanagan, quienes creían que las diferentes piscinas tenían diferentes propiedades medicinales y curativas. La tierra que rodea el lago fue de propiedad privada durante muchos años. En 2001, sin embargo, fue adquirido para el uso de la nación Okanagan y permanece protegida del desarrollo. Número 3. Flores heladas. El hielo es típicamente una mera sustancia fría que puede ser molesta si te resbalas, salvo por sus ocasionales propósitos útiles para cosas como cubitos de hielo y pistas de patinaje. Las personas especialmente creativas pueden ver más potencial en el hielo que una persona promedio y crear hermosas esculturas e incluso edificios a partir de grandes bloques. ¿Pero te sorprendería saber que la naturaleza hace flores de hielo? Estas creaciones sorprendentes se llaman flores de escarcha y tienen pétalos que están tejidos de hielo. ¿Cómo sucede algo como esto? Bueno, es muy raro y requiere condiciones precisas. El agua en los tallos de las plantas y la madera a veces se congela. El hielo es lo suficientemente delgado y atraviesa el tallo y la madera. El hielo se expande dentro del tallo o madera y lentamente los pétalos comienzan a formarse. El tallo, actuando por instinto natural, continuará absorbiendo agua del suelo que se eleva, se congela y continúa ayudando a hacer los pétalos. Número 2.
Aurora boreal. La aurora boreal es uno de los fenómenos más conocidos de la Tierra. Está en la lista de lugares a los que tienes que ir antes de morir debido a su belleza y misterio. Este extraordinario espectáculo de luces ocurre cuando el Sol libera partículas cargadas de electricidad que colisionan con los gases como el oxígeno y el nitrógeno cuando entran en la atmósfera de la Tierra. Estas luces son visibles alrededor de los polos magnéticos de los hemisferios norte y sur, en otras palabras, cerca de la parte superior e inferior del planeta. En el hemisferio norte, estas luces se llaman auroras borealis y en el hemisferio sur se les conoce como auroras australis. Desde el espacio, ambas auroras parecen como un anillo oval irregular centrado sobre cualquier polo magnético. En la mayoría de los casos, según los científicos, las auroras del norte y del sur aparecen simultáneamente y son imágenes espectaculares entre sí con formas y colores similares. El verde es el color más común de una aurora, pero se pueden ver en varios otros colores, incluidos rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Las auroras adoptan diversas formas, incluyendo puntos de luz que aparecen al azar, disparando rayos que iluminan el cielo y serpentinas, arcos y cortinas ondulantes. ¿Has tenido la suerte de ser testigo de alguna de estas auroras? Déjame saberlo en los comentarios. Número 1. Truenos volcánicos. Los volcanes activos son uno de los fenómenos naturales más peligrosos de la Tierra. En todo el mundo hay islas, ciudades y regiones que están constantemente al límite debido a un volcán activo cercano. Si un volcán activo no fuera lo suficientemente peligroso por sí solo, los rayos pueden ocurrir como un subproducto de una erupción. Se forma dentro de la columna cilíndrica de cenizas volcánicas, conocida como columna de ceniza. Cuando estas partículas fragmentadas de cenizas chocan, producen electricidad estática. Los volcanes que no tienen columnas de cenizas gruesas tienen menos probabilidades de producir rayos. Por ejemplo, en Hawái, la mayoría de los volcanes expulsan fluido de lava en lugar de gruesas columnas de ceniza y por lo tanto rara vez provocan rayos volcánicos. Durante la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, Plinio el Viejo observó un rayo volcánico. Su relato fue el primer registro escrito de describir el fenómeno. En los últimos 200 años se han presenciado relámpagos volcánicos durante unas 200 erupciones. Dragones de agua. Un pescador se sorprendió cuando atrapó unas criaturas en el río Irtish, que fluye a través de Rusia, China y Kazajstán. El pescador llamado Alexei afirma que había atrapado dragones bajo el agua. Bueno, en realidad eran lucios. El lucio es un pez carnívoro con muchos dientes afilados. Ya son bastante intimidantes, pero hasta ahora ninguno había tenido cuernos. Uno de los peces pesaba 12 kilogramos y tenía 2 cuernos, y el más pequeño pesaba 7 kilogramos y tenía 4 cuernos. Todos le advirtieron que no comiera los peces mutantes en caso de que estuvieran envenenados, pero a él pareció no importarle ya que igual se los comió. Sin embargo, mantuvo y secó las cabezas que ahora se pueden ver en exhibición en su garaje. Pero, ¿qué causó que estos peces lucio tuvieran cuernos? Si bien es más fácil pensar que los cuentos populares locales sobre dragones submarinos se habían hecho realidad, otros ofrecen una explicación más racional pero inquietante. Hay una preocupación en el área por la contaminación causada por la caída de las piezas de cohetes de los lanzamientos en el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, envenenando el agua con combustible. ¿Esto causó que el pez mutara? Los periodistas han estado culpando a los escombros que tienen combustible para cohetes como la causa de enfermedades de los niños en el área. También está la cosechadora de procesamiento y minería Tarsky cerca del área donde se extrajeron los peces. Quizás estos factores están creando un pez dragón lucio. Número 10. El pez lobo. El lobo atlántico también se conoce como el lobo de mar y pez diablo. Las imágenes de un lobo mutante capturado en la costa de Japón en 2015 se volvieron virales y la gente comenzó a entrar en pánico. Los peces lobos son una parte importante del ecosistema, ya que controlan las poblaciones de cangrejos verdes y erizos de mar. Y no muchas cosas pueden comer erizos de mar. Estos peces resistentes pueden crecer más de 1 metro de largo. Sin embargo, el promedio es de aproximadamente 50 a
100 centímetros de largo. Todos comenzaban a pensar que este pez monstruo fue causado por el desastre de Fukushima, como algo sacado de un cómic. Tal vez el accidente nuclear creó peces mutantes con poderes especiales. Sin embargo, muy pocas mutaciones conducen a un tamaño extra grande. Entonces, ¿esto es real o no? El pescador Hiroshi Hirasaka capturó a este pez, pero de alguna manera pudo sostenerlo frente a la cámara de tal manera que lo hiciera ver enorme. Era una captura impresionante, y este pez probablemente era muy viejo y saludable. La cara fea y la expresión de Hirasaka es completamente real. Número 9. Pez Gunch. En 1998, Dil Bahadur, de 17 años, nadaba con su novia y algunos amigos en el río Kali en la India, cuando una fuerza desconocida lo arrastró de repente bajo el agua. Él nunca resurgió. Unos meses después, un niño fue arrastrado bajo el agua y desapareció. En 2007, un joven de 18 años también fue arrastrado al fondo del agua, pero esta vez los testigos vieron lo que describieron como un cerdo de agua. Pero, ¿era esta misteriosa criatura la que causaba que los jóvenes fuertes desaparecieran bajo el agua? El biólogo Jeremy Wade de River Monsters fue a buscar la verdad detrás de estos ataques. La gente decía que era el pez Gunch, pero ¿qué es esto? Relacionado con el bagre, el gunch es un depredador de agua dulce que crece hasta un tamaño bastante alarmante. Pueden crecer hasta 1.8 metros y pesar hasta 73 kilos. Es capaz de lastimar a un humano y, si se creen los rumores, ha desarrollado un gusto por nuestra especie. Los lugareños le dijeron a Jeremy que el pez monstruo había desarrollado un gusto por la carne humana. Se estaba haciendo más grande a medida que comía restos humanos desechados en las piras funerarias a lo largo de las orillas del río. Wade descartó otros tipos de animales como tiburones y cocodrilos y estableció una pira funeraria para atraer a uno. Poco después, atraparon un gunch de 1.8 metros que batió récords, pero no era probable que fuera el responsable de las desapariciones. Pero probablemente hay peces más grandes por allí, esperando en el agua turbia. Número 8. Carpa con dos bocas. Puedes encontrar todo tipo de cosas raras y maravillosas en Reddit, y este pez de 2017 es definitivamente muy extraño y perturbador. El usuario de Reddit, Stuffy Unicorn, publicó un video de un pez espeluznante que parece tener dos cabezas y dos bocas enormes y abiertas. Todos querían saber qué había causado este extraño fenómeno. Tal vez había sido afectado por la contaminación que había causado una mutación extraña, o tal vez era algún tipo de siamés. La versión general es que es una carpa asiática con una deformidad extraña, pero la gente está más hipnotizada por la boca que se abre y se cierra. También parece que tiene 4 ojos, pero en cuanto a los ojos adicionales, bueno, no mires demasiado cerca, ya que podría estornudarte. Son sus fosas nasales. Los comentarios de los usuarios dicen que la boca en la parte inferior no es realmente una boca. Podría haber resultado de una lesión que luego se abrió o que sus branquias no se unieron correctamente a la mandíbula inferior. Nunca sabremos la verdadera historia detrás de por qué esta carpa se ve como se ve. El pez todavía podría estar nadando felizmente ahora. El único problema es que ese agujero extra en su cara está dejando salir la comida, por lo que podría estar a dieta, le guste o no. Y ahora el número 7, pero primero asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 7. Pescado con dientes humanos. En realidad hay varios tipos de peces con dientes muy humanos. Tenemos el pez pacu y el pez sargochopa. El pez pacu está estrechamente relacionado con la piraña y es nativo de América del Sur, aunque se sabe que escapan del cautiverio y prosperan en las vías fluviales de todo el mundo. Pueden crecer hasta 1 metro de largo y pesar hasta 40 kilogramos. Los dientes, a diferencia de las pirañas que los tienen afilados, son planos y se parecen a los de los humanos. Esto es lo más cercano que cualquier otra especie tiene a dientes como los nuestros, y parece que les han dado un buen uso. El apodo del pez pacu es el cascanueces, y aunque les encanta comer nueces, la leyenda dice que es otro tipo de nuez la que le gusta, así que chicos, tengan cuidado. Supuestamente se sabe que confunden los testículos con nueces y no tienen problema en morderlas. Esto no es muy divertido porque puede causar una pérdida severa de sangre e incluso puede ser fatal. Hay muchas historias locales sobre estos peces en la Amazonia, pero el mito aún no se ha verificado por completo.
Por otro lado, el pez Sargochopa tiene dientes muy parecidos a los humanos que parecen necesitar frenillos. Son una especie común en América del Norte y del Sur y tienen varias filas de molares detrás de los dientes frontales, lo que les ayuda a moler los alimentos que mastican. Al igual que los niños humanos, los molares surgen a medida que crecen. A diferencia de los humanos, por otro lado, la musculatura de la mandíbula mejora a lo largo de su vida y por lo tanto los peces que viven cerca de una gran cantidad de presas tendrán mayor poder de aplastamiento de la mandíbula. Los pescadores han observado especímenes con mandíbulas capaces de romper anzuelos de metal por la mitad. Número 6. Delfín de 2 cabezas. En 2014, un hallazgo muy raro apareció en la ciudad de la costa egea de Izmir, en Turquía. Un profesor de gimnasia estaba de vacaciones cuando descubrió un delfín de 2 cabezas. Si bien todos sabemos que ellos no son peces, es solo el 5º caso conocido de delfines gemelos unidos y solo el tercero que ha vivido más allá de la etapa fetal, según un estudio de 2008 en el Journal of Wildlife Diseases. Los biólogos marinos de la Universidad de Akdeniz examinarán el cadáver para obtener más información. Es difícil saber cuántos años tenía o incluso de qué especie exacta de delfín se trataba. En el caso de mamíferos salvajes unidos como este, las posibilidades de supervivencia son muy bajas y estas pobres criaturas tuvieron suerte de salir del útero. Es muy raro que los mamíferos salvajes nazcan de esta manera y muchos ni siquiera sobreviven el nacimiento. Si bien los gemelos unidos en humanos son relativamente comunes, es extremadamente raro en mamíferos salvajes. Los biólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estiman que la tasa de gemelos unidos en mamíferos marinos es inferior al 1%. Estas mutaciones pueden tomar varias formas y estos gemelos habrían tenido enormes dificultades para nadar y salir a la superficie para respirar. Estos delfines tenían policefalia, causada por la división incompleta de un huevo fertilizado. La policefalia se ha encontrado en personas, serpientes, ovejas, perros y peces. Número 5. Pez pájaro. Este pequeño pez se volvió viral después de aterrizar en la cubierta de un barco de pesca en la provincia china de Guizhou. A primera vista parece una criatura mutante mitad pez, mitad pájaro. Tiene la apariencia de una paloma sirena, ¿cierto? El periódico local dio la noticia en 2018 y compartió un video del extraño pez que jadeaba. La gente decía que su boca parecía un pico y sus pequeñas aletas parecían alas y que tal vez era una especie nueva. Sin embargo, la explicación real es un poco diferente. Los expertos lo han identificado como una carpa común de agua dulce que tiene una cabeza deformada. Su cabeza extraña probablemente fue causada por un problema de desarrollo temprano. Esto no es tan inusual en algunas especies de vida marina y hace que se vean como extraterrestres. Es difícil decir qué causó que los peces fueran así. Podría ser una mutación genética o algo preocupante como la contaminación. La contaminación ambiental, como los contaminantes químicos que entran en contacto con las larvas de peces, pueden interceptar el crecimiento normal de un embrión y provocar otros efectos. Después de mirar al boquiabierto pez pájaro por un tiempo y filmarlo para que todo el mundo lo viera, estos pescadores asombrados hicieron lo decente y lo devolvieron al agua. Adiós, pequeño pez pájaro. Número 4. Tiburón cíclope. Los pescadores de México realizaron una captura realmente extraña en 2011. Al realizar su comercio en la costa de Baja California, descubrieron un verdadero tiburón cíclope. Habían capturado una hembra de tiburón oscuro y cuando abrieron la captura, encontraron un feto de 55 centímetros de largo con un solo ojo grande en la parte delantera de su cabeza. Las imágenes se volvieron virales y muchos creían que esta imagen era falsa, pero este tiburón es real y sufre una afección congénita llamada ciclopía. Los biólogos del Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar de La Paz, México, pidieron permiso a Enrique Lucero León, el pescador, para tomar radiografías y estudiar al feto. Cuando nacen, se supone que los bebés tienen 2 hemisferios cerebrales y 2 lóbulos ópticos. El prosencéfalo se separa cuando aún es un embrión, pero en este caso no sucedió. Se han documentado muy pocos tiburones cíclope y también eran embriones, lo que demuestra que los científicos tienen mucho que aprender y que estos tiburones no sobreviven por mucho tiempo en la naturaleza. Número 3. Pez azul fluorescente gigante. En 2018 se descubrió un extraño pez mutante de colores brillantes en un lago en Carolina del Norte. Al menos eso es, si crees lo que ves y lees en YouTube. Con una longitud de 1.2 metros, causó una gran impresión cuando las imágenes se publicaron en línea. Sin embargo, nadie sabe si es un pez o no.
ubicado en el condado de Gaston, alguien filmó a la extraña criatura preguntando si alguien podría identificar la anomalía. El hecho de que parece estar nadando ha convencido a algunas personas de que es real, para otros simplemente no lo es, creyendo que se trata de un pájaro muerto o un robot a control remoto. Su color azul único hizo pensar que se trataba de un pavo real muerto que estaba siendo arrastrado. Pero si existen los tiburones con un ojo, ¿por qué no podría existir un pez azul fluorescente en un lago? Algunos han dicho que podría ser un pez de acuario que fue inyectado para que se viera azul, mientras que otros dicen que podría ser una carpa. ¿Qué piensas tú? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Róbalo rayado con nariz de Puck. Otra captura espeluznante fue este pez mutante encontrado en la bahía de Chesapeake. Los pescadores se alarmaron cuando se encontraron con esta criatura. Este pez probablemente no sea mutante debido a que nada demasiado cerca de una planta química o porque le arrojaron combustible para cohetes. Este tipo de mutación se considera una mutación natural porque se ha visto con suficiente frecuencia. Reportado por primera vez en la década de 1960, generalmente tienen problemas para pasar agua sobre sus branquias y retener a las presas, pero este pez en particular no mostró signos de estar en desventaja. No solo tenía una aspecto saludable, sino que resistió bastante antes de aterrizar en la cubierta. El mar es un lugar misterioso, por lo que seguramente hay criaturas similares allí abajo. No menos importante es que los pescadores comieron el pez con todo y su nariz de Puck. Yo no me atrevería a comer algo así. Número 1. Bagre gigante de Chernóbil. Ahora, si vas a encontrar un pez mutante en cualquier parte del mundo, ¿Chernóbil no crees que sería el lugar correcto? Bueno, puede que no sea tan simple como crees. Fue el sitio de una tragedia terrible, cuyos efectos se sienten hasta el día de hoy. Pero echa un vistazo dentro del estanque de enfriamiento de la planta y verás lo que parece ser un enorme bagre. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas. No es inusual que estos bagres crezcan. De hecho, el más grande registrado fue el bagre de Mekong, que medía casi 3 metros de largo y pesaba 293 kilogramos. El pescador italiano Dino Ferrari atrapó un bagre de 280 libras que midió 2.6 metros. El bagre es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Según los expertos, no es factible que la radiación les permita crecer de todos modos. En todo caso, serían bastante débiles y no fuertes y duros como estos chicos. Lo realmente sorprendente es que el estanque de Chernóbil es un buen ambiente para el bagre. Eso es porque prácticamente tienen el lugar para ellos solos y comen casi de todo, lo que hace que la vida sea más fácil. Si se trata de mutantes, seguro ellos son muy felices. Gracias por ver el video. ¿Qué pez mutante fue tu favorito? ¿Hay alguno que quieras agregar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.